que creo que es sumamente importante, porque en estas conversaciones lo que vamos a hacer es tomar decisiones sobre los tratamientos que deseamos rechazar o aceptar cuando enfrentamos enfermedades graves. Esto lo vamos a revisar muy detalladamente en una sesión que tendrían conmigo o con la tanatóloga que dé las sesiones, donde vamos a revisar, son aproximadamente 45 preguntas muy detalladas de qué tratamientos quieres que se te den y qué tratamientos quieres rechazar. Y también se habla mucho de, por ejemplo, quiénes quieres que estén a tu lado y quiénes no, porque puede ser que hay veces que tengas algún conflicto con alguien y se vale decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi prima fulanita esté, porque pues no quiero, ¿no? Entonces, todas esas situaciones... ¿Perdón? Estaba un micrófono. Disculpa, ya está silenciado. Y perdón que te interrumpa, o aprovechando la interrupción, Diana Rico nos pregunta en el chat si podríamos repetir la definición de voluntad anticipada. Sí, cómo no. La voluntad anticipada, la voy a leer textual, consiste en un documento público suscrito ante notario en donde cualquier persona en pleno uso de sus facultades mentales manifiesta su deseo de no ser sometido a tratamientos y o procedimientos extraordinarios para mantener la vida por medios artificiales o utilización innecesaria de tratamientos agresivos con el único fin de mantener vivo a un enfermo en etapa terminal. Esa definición la pueden encontrar en internet, en cualquier lado. Esa es la definición de voluntad anticipada. Y entonces les decía, las conversaciones o las sesiones que tenemos en Tocaltía, creo que es un proyecto mío que creo que es fundamental, ¿no? Porque en el momento que nosotros vamos a tener una conversación, la persona interesada conmigo y viendo con detalle estas preguntas, como les digo, que pueden ser desde cuánto tiempo quiero estar conectada y que por favor si estoy más de 2 meses ya no quiero estar conectada, o si estoy más de 2 días ya no quiero estar conectada, como sea. Entonces, todos esos detallitos, porque aparte hay muchísimas alternativas o situaciones que se nos van a presentar. No es nada más de que te conecto o no te conecto, sino hay muchas alternativas que se pueden presentar. Entonces, el platicar de ellas creo que es algo que nos damos a nosotros la paz de poder estar reflexionando, y es como una especie, se da también una especie como de reflexión de vida, ¿no? De vida propia, de nuestros logros, de nuestra historia, de lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, de que a lo mejor qué nos falta por hacer, o a quién necesitamos pedirle perdón, o a quién quisiéramos otorgarle perdón inclusive, ¿no? Entonces, se da una dinámica muy bonita, y creo que son cuestionamientos que son interesantes hacernos en algún momento, ¿no? Y esto, lo que va a suceder cuando tengamos ese documento por escrito, que no es el legal, pero va a ser un documento muy detallado de lo que ustedes realmente quieren. Y ese documento va a ser, yo considero que es un regalo que les vamos a dar a nuestros seres queridos. Porque van a saber exactamente entonces cómo, qué decisiones tienen que tomar en el momento que nosotros no podamos comunicarnos con ellos. Entonces, desde ese punto de vista, es un regalo que nosotros estamos otorgándoles. Y para nosotros también es un regalo, porque nos va a dar mucha paz el saber que nuestra voluntad va a ser respetada. ¿Ok? Luego, hay 3 conversaciones, yo considero que son básicas, ¿no? Que tenemos que tener en algún momento de nuestra vida con nuestras familias. La primera es con respecto al sexo, ¿no? Aunque puede ser muy incómodo, pero pues tenemos que tomar el toro por los cuernos y tenemos que tener esa plática con nuestros hijos o con nuestra pareja, inclusive, y pues esa conversación es importante.
Otra conversación importante es la de las drogas, que también es importante que haya esa comunicación y esa apertura entre las familias, o entre los padres y los hijos. Y la tercera, pero no por ser la tercera, es la menos importante, es la de decisiones de fin de vida. Es básico tener ese tipo de conversaciones. Y les voy a decir, mucha gente tenemos miedo a la muerte. Sin embargo, mientras más empiezas a hablar de este tema, más fácil se te va a dar el poder hablar de esto. Miren, si nosotros empezamos a hablar de decisiones de fin de vida, que obviamente la muerte viene a colación, ¿no? Con este tema, entre más hablemos de esto, menos miedo le vamos a tener a la muerte y menos miedo vamos a tener este tipo de conversaciones con nuestra familia. Y entonces, esta parte de ese miedo se va disipando. Yo al principio, cuando, empecé a tener mucha curiosidad con respecto a estas voluntades anticipadas de que murió mi papá, pero ya era tanatóloga, pero desde que murió mi papá he tenido mucha inquietud con este tipo de conversaciones, y entonces pues empecé a hablar de esto con mis hijos. Y mis hijos, bueno, estaban súper renuentes y me decían, mamá, ya te alucinamos con que lo primero que me preguntas es, en vez de decirme qué tal te fue en el trabajo o en el día, me preguntas, quiero que sepas mis últimos deseos en mis últimos días, ¿no? Dice, pero ¿por qué no me preguntas otra cosa? Y estaban muy renuentes. Y finalmente logré que cada vez es mucho más fácil platicar de esto con ellos. Inclusive, hace unas pocas semanas, bueno, antes de que empezara a pasar todo esto, del confinamiento y todo, me dijo mi hija, fíjate que me fui a comer con mis hermanos y acabamos platicando de nuestras decisiones de fin de vida y quién iba a ser nuestros representantes. Entonces, finalmente lo logré con mis hijos, cosa que estoy muy orgullosa, y eso es lo que yo quisiera. Mi misión realmente es que la gente, las familias empiecen a hablar de esos temas, empiecen a hablar de sus decisiones, de qué es lo que quieren, cómo quieren ser tratados hacia estos últimos días de su vida, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista emocional. Entonces, porque realmente va a ser difícil que cualquiera de nosotros que estemos aquí, o sea, desde un punto de vista de porcentaje, ¿no? Posiblemente ninguno de nosotros moramos de forma instantánea, que es lo que quisiéramos todos, ¿no? Que moramos de forma instantánea, sin dolor y sin sufrimiento. Sin embargo, es muy difícil que pase eso, porque precisamente los avances médicos son tantos y tan eficientes que seguramente pues, nos van a mantener con vida en algún momento. Y nuestras vidas pueden estar basadas en alguna máquina que nos esté manteniendo de forma, o sea, que nos hagan que respiren por nosotros, o que coman por nosotros, o que inclusive vayan al baño por nosotros, o sea, orinen por nosotros, ¿no? Entonces, sí es importante pues ver que posiblemente no vamos a tener esa suerte de morir instantáneamente o de forma súbita y sin dolor. Y eso nos provoca mucha angustia, no saber cuándo, ni dónde, ni cómo. Pero si nosotros empezamos a hablar de nuestros deseos, sí podemos tener algo de control con respecto a esta situación, porque podemos nosotros decir, ¿sabes qué? No quiero que me conecten, o no quiero que me hagan este tipo de tratamiento, o si ya es un tratamiento que me va a disminuir mis facultades, o que mi calidad de vida sea disminuida, no lo deseo. Y también es importante platicar de esto porque es importante manifestarle a la gente cómo es o cuál es nuestro significado de calidad de vida. Porque para algunas personas puede ser estar, tener un accidente y estar confinadas a una silla de ruedas, eso puede ser que no puedan vivir con eso.
que esa ya no sea vida para esas personas. En algún momento, por eso hay que identificar cuál es tu definición de calidad de vida de cada uno de nosotros, y que lo sepa nuestra familia, ¿sí? En algún momento una persona que estábamos haciendo las sesiones decía, bueno, para ti, ¿cuándo sería cuando ya no podrías concebir la vida? ¿Cómo tendrías que estar para no concebir la vida? Y me decía, mira, en el momento en que yo ya no pueda orar con mis hijos, ya no quiero vivir. Y eso es impactante, ¿no? El saber cuál es la necesidad de cada uno de nosotros para tener calidad de vida y expresarlo y comunicarlo. Eso es lo más importante. Miren, hay encuestas donde preguntan a la gente, bueno, ¿y dónde quisieras morir, no? Si en un hospital o en tu casa. El 70% de la gente, en esas encuestas, manifestaron que quisieran morir en casa. Sin embargo, la realidad es otra completamente diferente. El 70% de la gente muere en hospitales. ¿Por qué? Porque no lo expresan, porque no expresan a sus seres queridos qué es lo que quieren, qué es lo que desean, cómo quieren ser tratados. El morir en casa creo que es un privilegio, bueno, para mí, porque puede ser que también habrá, por ejemplo, si es una situación de una persona joven que tiene hijos chiquitos, pues también a lo mejor es complicado, ¿no? Que si te llega una enfermedad o si tuviste un accidente y estás en una situación muy grave, pues es difícil que puedas estar en casa porque hay niños chiquitos y eso lo entiendo perfecto, pero ya personas de mayor edad, como, como yo, o personas más grandes, pues pueden decidir, ¿sabes qué? Yo prefiero la comodidad de mi casa, prefiero un lugar donde sienta la familiaridad del lugar, ¿no? Un lugar que yo conozco, un lugar donde me siento a gusto, un lugar donde puedo oler las flores recién cortadas o oler galletas recién horneadas o oler algún olor, algún perfume que me traiga algunos recuerdos agradables o ver lo que yo quiero ver. Puedo ver alguna película que me guste o ver flores en mi cuarto o ver a la gente que yo quiero realmente que esté ahí o escuchar música que a mí me guste. En fin, o sea, puedes tener el control de tu fin de vida, de tus últimos días. A eso me refiero, con tener ese control, ¿no? Entonces, si nosotros podemos manifestar que toda esta situación la deseamos, en vez de estar en un hospital donde es totalmente impersonal, que es muy poco, digamos, es hasta invasivo, ¿no? O sea, las luces, el ruido, la interrupción, te interrumpen el sueño constantemente, la gente viene y sale de la habitación. Entonces no hay paz para la gente que está experimentando la muerte, ¿no? Entonces, si estás en un lugar con mucho más tranquilidad, eh, pues creo que te da mucho más satisfacción y mucho más paz, ¿no? Y que te honren ese deseo, creo que es una maravilla, que te lo puedan honrar, ¿no? Luego, ¿cuál es el objetivo de tener estas conversaciones? Primero es sensibilizar a la sociedad sobre estos temas, ¿no? Como les decía, es importante agarrar el toro por los cuernos y empezar a platicar de estos temas. No hay que tenerles miedo, no hay nada que temer con respecto a hablar de muerte. Mucha gente dice, hijo, bueno, si empiezo a hablar de muerte, a lo mejor hasta la traigo, ¿no? La atraigo. No, pues si hablas de sexo, pues no te vas a quedar embarazada, ¿no? Y pues, o sea, si hablas de muerte, no pasa nada. No necesariamente tienes que morir, ¿no? Entonces, hay que empezar a hablar de estos temas, es importante. Luego,
Otro de los objetivos es provocar el diálogo entre las familias. De lo que les decía, es muy importante empezar a platicar esto con las familias. Y también, muy, muy importante, empezar a platicar con tu médico. Si tú tienes una enfermedad crónica, eh, lo, lo adecuado o lo más idóneo es que estés platicando de estas cosas con tu médico de cabecera, ¿no? Si estás padeciendo de alguna enfermedad o si tienes un médico de cabecera, platicarle y decirle, oye, mira, quiero a ver si estamos en el mismo tono, ¿no? De que, bueno, si pasara esto a mí ya no me gustaría que me hiciera ningún tratamiento, entonces quisiera como que tú estuvieras ahí pendiente para que esto no pasara. Y si tu doctor desgraciadamente no está dentro de tu mismo concepto, pues cambia de doctor. Yo te sugeriría que cambiaras de doctor hasta que alguien sí como que tenga que esté en el mismo canal y que sepas que se van a honrar tus deseos, ¿no? Y también otro de los objetivos muy importantes es que las personas conozcan los tratamientos o las alternativas a tratamientos como pueden ser los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, miren, ahorita hace ratito les comentaba de la muerte de mi papá. Mi papá murió en el 2005, le diagnosticaron cáncer non-Hodgkins y él sufrió muchísimo. Los últimos 3 meses fueron de muchísimo. Yo ya tenía conocimientos tanatológicos, yo era tanatóloga, pero no sabía de los cuidados paliativos. Mi papá era un hombre grande y muy fuerte y lo vimos que se deterioró impresionante. Hacia el final también le pusieron un tubo directamente en el estómago para poder comer, ¿no? Le dio una enfermedad que se llama neuropatía, o sea, bueno, en ese momento me comentaron que era también producida o fue parte de las, ¿cómo se dice? Ay, se me fue. O sea, de las quimioterapias provocaron este tipo de enfermedad. Y es cuando se te pelan los cables, entonces no lo podías ni tocar porque le dolía horrible cualquier tacto, o sea, que si lo tenías que tocar tantito, bueno, eran unos dolores impresionantes. Y la verdad es que ninguno de los doctores nos dio la alternativa de poder usar los cuidados paliativos. Y creo que le hubiéramos evitado a mi papá muchísimo dolor y sufrimiento. Entonces, creo que sí es bien importante. Por eso es que me llama mucho la atención este tema, porque me hubiera gustado poder haber hecho algo o poder haber platicado con mi papá y decir, porque mi papá, gracias a Dios, estuvo, no, a lo mejor no tan gracias a Dios, pero sí estuvo en sus 5 sentidos 2 días antes de que muriera, estuvo todavía en sus 5 sentidos, ¿no? Sintiendo mucho dolor. Sí platicamos, sí lo acompañé tanatológicamente, pudo cerrar ciclos, pudo pedir perdón, otorgar perdón, en fin, ¿no? Todo su ciclo pudo cerrarse emotivamente. Sin embargo, en la parte de dolor, pues no pude ayudarlo, ¿no? Y me hubiera gustado, por lo menos, a lo mejor me hubiera dicho, no, vamos a seguir con todo esto que me están haciendo, no importa, pero por lo menos ya hubiera sabido yo qué era lo que realmente quería, ¿no? Entonces, los cuidados paliativos, en algún momento escuché una definición que es la medicina del aquí y el ahora, porque este tipo de medicina va a atacar exactamente en el momento que tienes dolor o angustia o ansiedad, van a proporcionarte el medicamento adecuado para disminuir esa sintomatología. Los cuidados paliativos son medicamentos que disminuyen la sintomatología, que puede ser disnea, que es la falta de aire,
vómito, diarrea, ansiedad o angustia, hasta un 90 o 95%. Y el dolor físico, ¿no? Entonces, por eso le llaman la medicina del aquí y el ahora. Entonces, el paliativo viene del latín pallium, que quiere decir manto, que es lo que arropa o protege al enfermo. Los cuidados paliativos entran cuando ya no responden los pacientes a ningún tratamiento hacia la cura. Los cuidados paliativos se proporcionan hacia el confort, más que nada, y a quitar la sintomatología. Algunas veces se confunden los cuidados paliativos con la eutanasia. La eutanasia es muerte asistida, ¿no? Ahí, en la eutanasia tú tienes que ejercer una acción para que, poner inyección o tomar algún medicamento, una pastilla, y la muerte se da en minutos, ¿no? Los cuidados paliativos puedes empezar un tratamiento con cuidados paliativos y puedes durar hasta 3 meses, ¿eh? O sea, puedes estar en unas condiciones de calidad de vida, de tranquilidad, inclusive hasta 3 meses, o no, o pueden ser días inclusive, ¿no? Pero desde con todo el confort que puedas obtener. Entonces, y la distanasia es lo contrario a la eutanasia. La distanasia es la obstinación terapéutica, o sea, cuando te ponen tratamientos y tratamientos que te hacen tratamientos inclusive invasivos para mantener al paciente vivo, es lo único que hacen, o sea, alargan la vida, o lo que yo llamo más bien alargar el sufrimiento, ¿no? Entonces, esa es la distanasia. La ortotanasia es lo que procura la ley de la voluntad anticipada, que es la muerte digna. Y esto es cuando los medicamentos lo único que hacen es llevarte al confort para que la muerte se dé de forma natural, pero tú en un estado de confort. Y entonces, bueno, yo me gusta la definición que yo le he dado a los cuidados paliativos, que es la medicina que proporciona calidad de vida durante la experiencia de muerte. Entonces, sí, realmente, si yo hubiera sabido que existían los cuidados paliativos, y desgraciadamente muchos doctores no nos informan de esta situación, ¿no? Creo que actualmente ya los doctores están mucho más conectados con esta parte emocional de los pacientes, ¿no? Pero, sin embargo, hay veces que no te dan esa opción de los cuidados paliativos. Entonces, es importante que los conozcamos y que sepamos que hay esta opción para que nosotros podamos solicitar. ¿Por qué son importantes estas conversaciones de voluntad anticipada? En primer lugar, evitan conflictos entre las familias al proceder de manera que el paciente ha elegido. O sea, si nosotros platicamos con nuestros familiares y ellos saben y van a entender exactamente cuáles son sus deseos, y lo platicamos en familia, se van a evitar muchísimos conflictos, porque siempre hay algún hermano o algo que no está de acuerdo, ¿no? Y sin embargo, si nosotros manifestamos perfectamente cuáles son nuestros deseos, aunque uno de los hermanos esté en desacuerdo, pues dicen, bueno, pues es que mi mamá esto es lo que quiere y esto es lo que vamos a respetar, aunque a ti no te guste esa decisión, vamos a respetar la decisión de mi mamá. Entonces, creo que por eso es bien importante tener ese tipo de conversaciones y vamos a evitar muchos conflictos familiares. También puede inclusive, después de que se da la muerte, si no hubo este tipo de conversaciones anteriormente, puede ser que las decisiones que se tomen pues rompan inclusive los lazos familiares, ¿no? Que se rompan lazos familiares por tomar alguna acción terapéutica que no tenía un común acuerdo, porque no había un común acuerdo. Entonces sí se pueden deteriorar gravemente las relaciones familiares. Evita sentimientos de culpa también, ¿no? O sea,
de que, ¿por qué permití que mi mamá sufriera tanto? Por la necesidad de que yo quería que estuviera presente, sin embargo, no te das cuenta de que esa es tu necesidad y no la necesidad del enfermo. Entonces te va a evitar muchos sentimientos de culpa y también te va a evitar muchas horas de terapia, porque no vas a tener que, porque lo vas a poder, de alguna manera dices, bueno, esto es lo que necesitaba mi mamá o lo que pedía mi mamá, en este caso, en este caso, por ejemplo, y pues ya te evitas de muchas culpas. No vas a tener culpa porque la decisión que tomaron es la que la persona deseaba. También, muy importante, se pueden evitar gastos innecesarios que afecten a la economía familiar. Muchas veces hay veces que dicen, bueno, que se le haga lo que sea y ni modo, y se venden casas, se venden propiedades y se quedan sin un quinto la familia. Y eso también es importante tomarlo en cuenta. Y entonces, bueno, les quería comentar, en el caso mío, mi mamá, gracias a Dios todavía la tengo con vida, y mi mamá es una mujer de 86 años, y me costó muchísimo trabajo empezar a platicar de estos temas con ella, ¿no? Pero finalmente lo logré, estaba muy renuente, pero lo platicamos, lo estuvimos consensuando, ¿no? Y, y fue muy, muy chistoso porque primero no quería hablar para nada de esto, pero le empecé a hablar de una amiga de ella que sufrió mucho, mucho tiempo en el hospital y eso. Entonces le platicaba, mamá, ¿te acuerdas de de tu amiga y cómo sufrió así? Y ya me platicaba. Entonces yo ya me agarraba de ahí para poder platicar. Bueno, ¿y tú qué quisieras? ¿Qué te gustaría tener o vivir en esos últimos días, ¿no? Y entonces ya pudo platicar conmigo y acaba de suceder algo muy interesante porque mi mamá está en una residencia y la residencia, bueno, y mi mamá hizo su voluntad anticipada, de hecho la tiene ante notario y también hizo su voluntad anticipada conmigo, ¿no? O sea, estuvimos platicando, hicimos las sesiones, etcétera, ¿no? Pero ahora en la residencia, pues estuvimos platicando mucho con mi mamá de cuáles eran sus deseos y casualmente, bueno, la residencia tuvo que mandar una carta, les mandó una carta a todas las residentes, poniendo que cuáles eran sus deseos, o sea, hicieron como una voluntad anticipada, no sé si fue muy consciente, pero sí, finalmente me dio mucho gusto que tuvieran esa iniciativa y en ese lugar, porque les preguntaban, bueno, en caso de que alguna de ustedes tuviera un problema y se contagiara de COVID-19, ¿qué les gustaría que pasaran? Y había opciones, ¿no? O sea, si te enfermas, quieres que te lleven al hospital, o quieres quedarte aquí y atenderte con los cuidados que nosotros podemos proporcionar, que realmente, básicamente les proporcionan, les dicen lo que nosotros podemos hacer por ustedes son los cuidados paliativos. Y me encantó, la verdad, nuevamente tuvimos esta conversación, ¿no? Y me encantó que tuviera esa iniciativa la residencia, porque pues motivó a las familias a platicar de deseos de fin de vida. Y eso creo que pues me dio mucha satisfacción que hubieran tenido esta iniciativa en la residencia donde está mi mamá. Y tener la oportunidad, y pues no fue a través de nosotros, pero sí me di cuenta que pues muchas familias tuvieron que tener esta conversación con con su familia, ¿no? Con sus mamás, realmente, porque es una residencia de puras mujeres, de señoras, entonces que pudieron tener este tipo de conversación con ellas y eso me dio mucha satisfacción. Luego, ¿en qué consisten las sesiones que hacemos en Tocaltía de voluntad anticipada? Consisten, en la primera sesión, como les decía, es una sesión individual, o sea, con la persona interesada, lo platicamos, son las preguntas detalladas que vemos, ¿no? Se analiza perfectamente cuáles son, eh, eh, cómo quisiera que sucedieran las cosas en cada una de las situaciones que presentamos
en las preguntas, contestamos todas las preguntas, lo hago de forma escrita, va a quedar por escrito, y es una conversación muy bonita, porque me ha tocado también que personas nunca se habían preguntado, bueno, ¿qué haría en este caso o qué haría en este otro caso? Y entonces es una invitación también como a nosotros ver en dónde estamos parados, ¿no? Y como les digo, también algo importante, estas voluntades anticipadas no están escritas en piedra, ¿eh? O sea, se pueden cambiar. Muy recomendable es revisarlas pues, cada 2 o 3 años, o en caso de que si te diagnostican alguna enfermedad, pues es importante que la vuelvas a revisar, ¿no? Que luego se vuelva a revisar. Luego, en la primera sesión, les digo, es una conversación de 1 a 1, y la segunda sesión ya invitamos al representante. Nuestro representante va a ser la persona que queremos que sea nuestra voz únicamente cuando nosotros no lo podamos hacer, ¿eh? Antes no. Si nosotros estamos en nuestros 5 sentidos, nosotros vamos a tener a decidir exactamente lo que queremos y lo que no queremos que se nos haga. Pero entonces la segunda sesión es importante que esté el representante, porque muchas veces, como les decía al principio, en las voluntades anticipadas ante notario, te dicen, bueno, ¿quién va a ser tu representante? Te das tú el nombre completo, firmas, y hay veces que ni se entera quién es el representante, ¿no? No saben, o sea, nunca se lo manifiestas a la persona que pusiste como representante. Entonces, en esta segunda sesión, sí invitamos al representante, se lee nuevamente todas las preguntas para que el representante sepa dónde estás parada, y pueda tener esta conversación entre los dos, y entonces así él o esta persona pueda conocer perfectamente cuáles son tus deseos, y saber si esta persona está dispuesta a, cuando tú no puedas hablar o no puedas comunicarte, que él o ella lo pueda hacer por ti. Y tú estar tranquila y segura de que sí de que tus deseos se van a poder cumplir. Luego, ¿quién debe tener su voluntad anticipada? Cualquier persona mayor de edad puede tener su voluntad anticipada. ¿Y cuándo es el mejor momento? El mejor momento es ahorita, es en salud, antes de que llegue una crisis. Ese es el mejor momento, o más bien en cualquier momento es el mejor momento. No esperarnos a que haya una crisis, porque entonces las emociones se involucran, y puede ser que no se tomen decisiones adecuadas, ¿no? Pero si nosotros lo empezamos a platicar, como les decía al inicio de la plática, empezamos a platicar y lo empezamos a ventilar y empezamos a conversar con nuestra familia, creo que va a ser mucho más fácil cuando de veras tengamos que tomar las decisiones o se presente una crisis, vamos a poder abrir y ventilar todos estos temas mucho más fácil. Ya la plática con mi mamá, por ejemplo, cuando cuando le dieron la carta en la residencia, fue mucho más fácil que si hubiera tenido que ser la primera plática, ¿no? Entonces, no hay que esperar a una crisis para poderlo hacer. Les quiero leer una carta para que vean más o menos se den una idea de un ejemplo de una carta que le escribe una mamá a sus hijos. Y para que se den una idea, dice, que no cunde el pánico, todo está bien. Si tienen que tomar una decisión para la que no están preparados, no pasa nada. Voy a intentar transmitirles lo que me gustaría en determinadas circunstancias. Pero si pasa algo que no hubiera podido prever, no pasa nada. Y si llega un momento en que tengan que tomar una decisión que al final tiene como resultado mi muerte, no pasa nada. No se preocupen pensando no se preocupen pensando que son los responsables de mi muerte, porque no lo son. Habré fallecido por causas de mi enfermedad o porque me falló el cuerpo o por lo que sea. No se sientan culpables. No hace falta pedir perdón, pero si se sienten mal,
responsables o culpables, en primer lugar, no lo hagan. Y en segundo, ustedes saben que los quiero y que están perdonados en caso de ser necesario. Si se enfrentan con una decisión difícil, tranquilos, que no cunde el pánico. Elijan confort, elijan la casa, elijan poca intervención, elijan estar a mi lado, tomando mi mano, cantando, riendo, amando, celebrando y siguiendo adelante. Los seguiré queriendo y cuidando y sintiéndome orgullosa de ustedes. Con esto acabo mi ponencia de voluntad anticipada. Les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí con nosotros y el que me hayan escuchado, y espero que les haya servido un poquito esta plática. No sé si ahorita Marisa, vamos a... todavía no te vamos a dejar ir porque tenemos preguntas en el chat. Ahorita te las voy leyendo. Y bueno, si alguien más tiene una pregunta que no ha escrito, este es el momento de escribirla en el chat para que podamos preguntárselo a Marisa. O La también lo primera, podemos hacer hablado, ¿no? Si alguien quiere levantar la mano y claro, hacer... si alguien quiere puede levantar la mano. Aquí, con la función de levantar la mano de Zoom, sin ningún problema puedo abrirles el micrófono para que puedan participar. Voy a empezar por las que ya están escritas y la primera dice, hay que considerar también la legislación de nuestro país, ¿cierto? Marisa, ¿quieres platicarnos algo al respecto? ¿Quieres que te cuente yo más o menos lo que sé de la ley en el tema? Bueno, lo único que sé, no sé mucho, lo único que sé es que no en todos los estados se aplica la ley de voluntad anticipada. Creo que hay como 8 estados donde no se aplica, en la mayoría sí, pero donde no sé si puedes ampliar un poquito tú más, Beto. Claro, Marisa. Primero, efectivamente es importante tomar en cuenta la legislación. En este caso no hablamos de una legislación del país, no es un tema federal, sino que hablamos de leyes locales, que son de los congresos de cada estado y de la Ciudad de México. Y entonces, al momento tenemos la ley de voluntad anticipada en 14 entidades de la República, incluidas la Ciudad de México, que fue el primer lugar donde se pasó esta ley. Y bueno, ahorita les puedo pasar un artículo al final del INAPAM que menciona justo esta lista, pero también explica un poco más de voluntad anticipada desde la perspectiva legal. Entonces, es un artículo oficial que pueden tomar de ahí para consultar en qué lugares está la ley de voluntad anticipada. Te leo la segunda pregunta, Marisa. Que dice, según la enfermedad, la duración y gravedad, y tú quieras morir en casa, pero finalmente, ¿la familia está preparada para ayudarte en el final de tu vida o en un ataque que te dé? Pues mira, nadie estamos preparados, ¿no? Realmente sí, aunque platiques mucho y eso sí, cuando llega, y te lo puedo decir por experiencia propia, aunque platiques y eso sí es un shock. Pero en la medida que nosotros lo platiquemos y estemos como en ese canal, creo que va a ser más fácil. O sea, las familias, si a nosotros nos vamos a tener los cuidados en casa, por ejemplo, ya de nuestros últimos días con cuidados paliativos. Los cuidados paliativos también dan apoyo a la familia, entonces eso es bien importante, apoyo tanto emocional, más que nada emocional, ¿no? De entender un poco qué es lo que el paciente está viviendo y está sintiendo, ¿no? Desde el punto de vista como espiritual, emocional, etcétera, que creo que es el más importante, ¿no? Entonces, los cuidados paliativos también atienden a la familia, es una intervención, ay, se me fue el nombre, pero bueno, también va a atender al paciente y va a atender a la familia. Entonces, pues nunca estamos realmente preparados, pero entre más se platique y si tenemos a nuestro enfermo en nuestra casa, pues creo que la interacción que pueda haber, creo que es muy es de mucho beneficio para las dos partes. No sé si... Gracias, Marisa. Te leo la siguiente pregunta y dice, ¿la medicina del dolor incluye los cuidados paliativos? Exactamente, es lo mismo. Es medicina del dolor o cuidados paliativos. Es exactamente lo mismo.
Gracias, Marisa. Nos preguntan si puedes repetir el término que lleva a una muerte digna, por favor. O sea, la voluntad anticipada. Sí, creo que a eso se refería el tema. La siguiente es un comentario y bueno, lo voy a leer, es un párrafo breve y entonces nos dices tú qué opinas al respecto. Dice, mi mamá era una mujer muy fuerte y con alto nivel de control, muy inteligente y muy culta. Siempre le tuvo mucho miedo a la vejez, no quería llegar al punto de cambio de pañal, hospital, etcétera. Y ahora, a sus 92 años, está en cama con cuidadoras 24/7, pañal, etcétera. Por más de un año me siento muy mal, está presente y constantemente nos pide una pastilla de veneno. Está muy cansada, ya no se puede mover y se quiere ir. Hemos decidido, mis hermanos y yo, llevarle a una geriatra de cuidados paliativos. Espero sea buena decisión. ¿Qué opinas, Marisa, de este tema? Totalmente una buena decisión. Creo que el que ella haya platicado y manifestado sus deseos desde antes, que no se sienta mal, no te sientas mal porque ahora lleva algún tiempo tu mamá en una situación crítica. No pasa nada. Lo importante es la decisión que vas a tomar ahorita. Esta decisión de ponerle enfermeras y cuidados paliativos, creo que es la mejor decisión y sobre todo teniendo la historia, ¿no? Sabiendo que tu mamá manifestó eso y entonces no tenerle miedo, porque esa es la decisión de tu mami, no es tu decisión, es decisión de tu mamá y hay que honrarla y entonces esa decisión va a ser la mejor. Gracias, Marisa. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo conocer las preguntas que hacen las tanatólogas sobre los cuidados que se pueden tener? Las preguntas a las que me refería de las sesiones, o no sé si a eso se pregunta. Sí, lo que dice la pregunta es las preguntas que hacen las tanatólogas sobre los cuidados que se pueden tener. Es que no hay como machote de preguntas, ¿sabes? O sea, cada situación es muy particular y la situación de cada persona es particular, es muy individual. Y la relación que tú puedas tener como tanatóloga y como consultante, yo les llamo consultantes, es muy particular. Entonces, tú vas a hacer las preguntas de acuerdo a la necesidad que tenga la persona con quien estás, ¿no? O sea, no te puedo dar como machote. Nos comenta Dime. la persona que hizo la pregunta, dice las preguntas a las que se refirió en la plática. Creo que hablamos de las preguntas de voluntad anticipada, la serie de aproximadamente 45 preguntas sobre qué temas van estas preguntas, cómo son. Pues te digo, mira, son varias de situaciones médicas, ¿no? O sea, que si hay alguna situación en específico que no quisieras de plano vivir, hay otras preguntas inclusive de que si quieres tener como programado qué quieres que digan en tu velorio, ¿no? Inclusive, o quiénes, como les decía al principio, quiénes quieres que estén ahí a tu lado en tu lecho de muerte, o quienes no quieres que estén, otras preguntas sobre, pues básicamente hacia lo que son los tratamientos, ¿no? Si quieres que te conecten, si no quieres que te conecten. E inclusive hay veces que en algún momento alguien me dijo, no, mi papá, yo ya platiqué con mi papá, ya me dijo que no lo conecte. Pero hay veces que no hay cables que conectar o que desconectar, ¿no? Entonces, más que nada las preguntas van hacia conocer la historia de la gente, hacia conocer las necesidades de la gente. Y de ahí, entonces, formar un documento de voluntad anticipada personalizado. Muchas gracias. Y bueno, y conocerlas, si las quieres conocer, pues tener la sesión y pues ya conocerás todas las preguntas. Muchas gracias, Marisa. Te leo la siguiente pregunta que dice, ¿cómo puedo acercarme a mis familiares para hablar sobre la muerte y qué es lo que quiero antes de, sin que lo tomen a mal o los lastime sentimentalmente? Ok, esa es una pregunta muy importante y muy interesante. Como les platicaba yo, sí hay algunos métodos, ¿no? En específico para poder entrarle al tema con tu familia, ¿no? Y sobre todo si no tenemos
como si nosotros mismos no estamos como tranquilos de abrir este tema, pues es difícil abrirlo con los demás. Pero, por ejemplo, puedes empezar a platicar de alguien que sepas, porque todos tenemos a alguien que conocemos que a lo mejor estuvo en el hospital y estuvo conectado o estuvo en circunstancias muy complicadas y se le hicieron muchos tratamientos o estuvo mucho tiempo en coma o lo que sea y finalmente murió, ¿no? Entonces, si empiezas a sacar esos temas, oye, ¿te acuerdas de fulanito? Y mira, pues realmente me he puesto mucho a pensar en estas situaciones con respecto, o sea, de hecho podemos poner de pretexto ahorita el COVID-19. Ese es un gran ejemplo, ¿no? Entonces, podemos empezar desde ahí, o sea, bueno, si yo me encontrara en una situación de que me contagie de esta enfermedad tan tremenda, ¿no? Pues, ¿qué es lo que yo quisiera que se hiciera y qué es lo que no quisiera que se hiciera? De hecho, pues les puedo decir que desgraciadamente, muy tristemente ahorita, estas decisiones, sobre todo con adultos mayores, pues las están tomando los médicos, ¿no? O sea, por la falta de equipo médico y de camas y de atención, o sea, que el sistema médico está colapsado ahorita, pues esas decisiones de conectar o de hacer este tipo de tratamiento o no, pues los están tomando los médicos, realmente, desgraciadamente. Entonces, pues podemos tomar esto como un muy buen pretexto para empezar, para poder hablar esto con los familiares. Y la otra forma, bueno, en estas sesiones que proporcionamos en Tocaltía, pues les apoyamos si es que quieren platicarlo con sus familiares, pero no saben cómo. Después de tener ya el documento, podemos hacer una tercera sesión para platicarlo. Nosotros los apoyamos para que lo platiquemos con su familia. Me ha tocado varios consultantes que me piden que yo esté ahí apoyando, una forma, como un acompañamiento para ellos, para pronunciar estos deseos a sus familias. Muchas gracias, Marisa. Quedan 2 preguntas al momento y bueno, si surge alguna otra, ya sea hablada o escrita, te la haremos saber. La penúltima dice, estando en un hospital, ¿se le pide a los doctores los cuidados paliativos? Sí, claro. En un hospital puedes pedirle al doctor, ¿sabe qué? Ya, es mi deseo, pues, quiero los cuidados paliativos y saber exactamente que les expliquen, que te expliquen y si pudiera ser momento ya de solicitar los cuidados paliativos, por supuesto. Si tú lo puedes solicitar en el hospital, ahí con tus médicos. Gracias. La siguiente pregunta dice, Manuel nos pregunta, ¿puedo decir que no vean lo que tenía en mi celular y en mi computadora? Ah, también, sí, exactamente. También en las preguntas, bueno, sí, te pedimos o te damos un documento donde pones tú todos si tienes cuentas en Facebook, en Instagram y eso, o en tu computadora y las contraseñas y todo, quién quieres que la tenga y dónde quieres que las tenga y quién quieres que las vea, quién quieres que no las vea. Sí, por supuesto, para que quede todo. Sí, y creo que muchas veces no ponemos atención a eso, ¿no? O nuestras cuentas bancarias, nadie sabe nuestros, ¿cómo se dice? Los passwords y todo eso, y después entonces vuelve un verdadero problema para nuestros seres queridos, ¿no? Los que se quedan porque tienen que estar averiguando y qué dejó, y si dejó testamento, o si dejó seguro de vida, o qué, ¿no? Entonces, entre más claro, y todos los documentos los ponemos, y para que tengan toda la información las personas que tienes a tu lado, o con las que más confianza te sientas. Tu representante, por ejemplo, puede tener toda esa información, y entonces va a ser mucho más fácil para la gente que se queda poder hacer trámites y cosas de esas, ¿no?
Muchas gracias, Marisa. Esas fueron todas las preguntas. Tenemos algunos comentarios donde algunos te agradecen y te felicitan por tu presentación. María del Carmen le cuenta a Manuel sobre el testamento digital, donde también puede expresar sus deseos sobre archivos digitales y redes. Y bueno, si alguien tiene algo más que preguntar, creo que este sería el momento de abrir su micrófono y hacerlo. No veo manos levantadas. Y si no, Marisa, creo que te doy a ti la palabra. Mira, Jaime Valdés quiere preguntarnos algo. Sí, buenas noches. Yo quiero preguntar algo. Es para mi mamá. A mí me habían informado que este asunto de la voluntad anticipada no se tenía que hacer con notario y que era un documento que se podía llenar en el hospital. Sobre todo en el hospital, mi mamá está en el Seguro Social y le toca a la clínica de Gabriel Mancera. Entonces que ahí tenía que llenar el documento y dejarlo, porque pues en cualquier evento pues le puede tocar a ella ahí. Ella también está en una residencia de retiro, pues. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan veraz es esto? Porque lo que escuché es que se tiene que ser con notario. Sí, Jaime, gracias. Mira, efectivamente, sí, es que puede haber dos formas, bueno, ahora tres con las sesiones que damos, ¿no? Pero bueno, las dos formas legales son ante notario, previo, o sea, totalmente, digamos, que tú pones una fecha para ir con el notario y vas y lo firmas y es un documento legal. Si ocurriera alguna crisis o una situación como la de tu mamá, que tiene que acudir al hospital, cualquiera de nosotros, en el hospital se pide llenar una voluntad anticipada, que también es legal, pero es un formato, les repito, es un formato, es un formato que no se platica, no se comenta, nada más llegas y bueno, sí, si pasa esto y esto y esto, yo no quiero que me hagan ninguna intervención de este tipo, ¿no? Efectivamente, sí, normalmente cuando ingresas a algún hospital, por lo que sea, vas a firmar una voluntad anticipada. Efectivamente. Gracias, gracias. De nada. Sí, creo que lo único que agregaría es que en función de lo que dice la ley, justamente esas son las dos vías y la diferencia es justo la que dice Marisa. El de las instituciones públicas es un formato, mientras que el de notario público sí tiene la posibilidad de autoría completa de la persona que decide hacer su voluntad anticipada. No tiene que seguir ningún formato para que sea legal porque va a estar protocolizado con un fedatario público. Es la gran diferencia. Y bueno, antes de despedirnos, Mireya nos tiene un recado de Cookie Toledo, que iba a estar con nosotros y nosotras en la presentación. Mireya, adelante, por favor, cuéntanos el recado. Hola Luis, hola a todos. Tengo a Cookie en el teléfono. ¿Nos oyes, Cookie? ¿La oyen a ella? Sí, sí, bueno, muy lejos. A ver si... Cookie, habla. Ay, pues les digo que el plan fracasó. Un transformador y en 3 horas voy a tener luz. Estoy aquí, pues no triste, porque no, yo ya no me entristezco, ¿para qué? Pero que no se me desanimen, porque esto lo tenemos que ver. Yo llevo 26 años juntando material y tenía yo tantas ganas de compartirlo con ustedes. Y bueno, pues el plan fracasó, ni modo. Pero otra vez lo hacemos y con mucho gusto y gracias. Y les mando besos y cariños y todo a todos. Gracias, Cookie. Y te extrañé mucho. Ay, sí, yo también. Bueno, pues mira, así es la vida. Uno tiene que aprender que las cosas no salen de repente. Ya, se acabó. Pues sí, pues sí. Muy bien. Muchas gracias, Cookie. Tendremos que reagendar entonces. Ok, besitos a todos. Arriba y adelante. Bye, gracias. Bye. Pues ya está, Cookie, ya cumplí. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Mireya, por conectarnos con Cookie. Marisa, creo que el foro es todo tuyo. Te dejo para la parte final de la despedida. Pues nada, agradecerles muchísimo su atención. Creo que es un tema que hay que
hay que agarrarlo el toro por los cuernos y van a descubrir cosas muy lindas, ¿eh? Cuando abran este tipo de conversaciones con su familia, descubren cosas muy, muy lindas. Yo cuando lo abrí con mi mamá, realmente fue una conversación que me sorprendió, pero fue algo muy agradable. Bueno, en algún momento una pareja que ella escogió a su pareja para ser su representante, y me decían, es que realmente estamos descubriéndonos, ¿no? En las sesiones nos descubrimos, porque yo no sabía que ella pensaba esto y él no sabía, y ella no sabía que él pensaba de aquella otra forma. Entonces, son conversaciones que valen la pena porque salen cosas hermosas realmente de ese tipo de conversaciones con su familia. No se las pierdan. Y muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Buena noche. Y bueno, les esperamos el próximo miércoles perdón, sí, los siguientes miércoles y viernes vamos a seguir teniendo conferencias. En este momento no tengo la información por todo el cambio que hubo de ponentes y demás. Les ofrezco una disculpa. Pero bueno, si alguien nos quiere buscar al menos el lugar donde puede encontrar a Marisa o a cualquier otra de nuestras terapeutas, es terapiasvirtuales.com. Sin ningún problema puede entrar, ahí en los perfiles puede encontrar toda la información y bueno, también puede escribir directamente al grupo, al número de WhatsApp, donde les están mandando información de los grupos, información de cada una de las conferencias, de los webinars, y me gustaría proyectarles la imagen de nuestras redes. Sin embargo, estoy teniendo problemas muy fuertes con la compu, pero en un segundo que ya se está resolviendo. Listo, aquí pueden consultar toda la información en nuestras redes e ingresar a terapiasvirtuales.com para iniciar una sesión. Pueden tener una primera sesión gratis y bueno, ahorita con el trabajo que estamos haciendo durante la contingencia, hay unas cuotas solidarias en las que las siguientes sesiones también tienen un costo preferencial. Ahí pueden consultar todo y bueno, estamos a sus órdenes. Muchas gracias y buena noche. Gracias.